Bienvenidos sean todos a este video. Se hará una introducción a la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Cuando se habla de espectroscopía de resonancia magnética nuclear, se refiere al estudio y comportamiento de ciertos núcleos atómicos que poseen spin nuclear distinto de cero y en presencia de campo magnético externo. El campo magnético aplicado produce un desdoblamiento de niveles degenerados de energía del spin nuclear, de modo de que pueden inducirse transiciones entre ellos, como consecuencia de la absorción de una radiación electromagnética adecuada. La disposición de los niveles de energía es una propiedad tanto de los núcleos de una molécula como de su entorno electrónico y de las interacciones entre ambos. Así, la intensidad, la forma y la posición de las señales en el espectro de un núcleo se relaciona con la estructura molecular, por lo que en un análisis detallado de espectro proporciona información importante acerca de la estructura del compuesto al que proviene. Por ello resulta ser una técnica eficiente para el estudio de estructuras y dinámica de moléculas en disolución. La resonancia magnética nuclear se fundamenta en las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos en base a la interacción del momento magnético nuclear en un campo magnético externo. Esto conlleva a que se generen diferentes niveles energéticos. La respuesta a la transición de estos niveles por la absorción de energía de radiofrecuencia por parte de los núcleos atómicos puede ser detectada, amplificada y registrada en lo que sería una señal de resonancia o línea espectral. De esta forma es como se generan los espectros de resonancia magnética para compuestos con núcleos de momento magnético distinto de cero, como se encuentra el protón hidrógeno 1, el carbono 13, el nitrógeno 14, el nitrógeno 15, el flúor 19, entre otros. En casos donde hay el mismo tipo de núcleo, las frecuencias de resonancia son distintas, ya que los entornos químicos son diferentes, y aquí se define el desplazamiento químico. Si nos vamos un poco a la historia, a mediados de los años 20 del siglo XX, con los modelos atómicos existentes no se podía explicar las observaciones experimentales hechas por los espectroscopistas. Era necesario considerar la existencia del momento angular de spin en el núcleo atómico para poder interpretar las líneas espectrales. Pauli sugirió el uso de números semienteros, un medio, tres medios, entre otros, como números cuánticos magnéticos para explicar la multiplicidad. Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck explicaron la dispersión de ciertas líneas anormales al demostrar que la inclusión del momento angular del spin electrónico en el modelo atómico lo demostraba. Hasta 1927, cuando la existencia del spin del átomo, el núcleo, fue demostrada por David Denison, se descubrió que fue posible explicar el comportamiento anómalo de las líneas espectrales del hidrógeno y de los demás elementos. Hacia el año 1930, Isaac Rabi, con la finalidad de determinar el momento magnético de los núcleos, utilizó un procedimiento de principio de resonancia en el cual usaba electroimán de 0,2 Tesla, oscilador de frecuencias de 3,5 MHz y lo hacía fluir un haz molecular de compuestos iónicos como cloruro de litio. Tanto como Rabi y como su equipo de trabajo consiguieron reportar el momento magnético de los protones. Este descubrimiento conllevó a la deducción
del momento magnético del neutrón. En la década de los 70, Ernst aportó a la resonancia magnética nuclear, inspirado por los postulados anteriores, consiguió obtener espectros en dos dimensiones con alta resolución, en donde las señales observadas eran consecuencia de la correlación del acoplamiento químico entre los núcleos del hidrógeno. Y así fue punto de partida para el análisis de la estructura tridimensional de las moléculas, que cada vez fueron más complejas, y las interacciones dinámicas con el disolvente con otras moléculas, así como también para el estudio de la cinética de las reacciones químicas y en principio para el desarrollo de la resonancia magnética en imágenes, lo que es aplicado muy comúnmente en medicina. En 1951, con la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, se pudo demostrar que puede ser utilizada para determinar las estructuras de los compuestos orgánicos, siempre y cuando esta técnica pueda usarse solamente para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones o de ambos, debido a que este tipo de núcleos son magnéticamente activos, lo que quiere decir que poseen spin, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran imanes. Si vemos el equipo de espectroscopía de resonancia magnética, llamado espectrómetro, podemos ver que consta de un imán formado actualmente por una bobina superconductora de aleaciones de niobio y estaño que genera un campo magnético, un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra, un transmisor de radiofrecuencia que es capaz de emitir frecuencias precisas, una sonda que funciona como un oscilador de radiofrecuencias que suministra la energía necesaria para cambiar de orientación de los núcleos, un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo, cuando una muestra se coloca en un campo magnético, los núcleos, cuyos espines son positivos, se orientan de la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía. Esto es lo que se denomina como estado de spin alfa, mientras que los núcleos con un spin negativo se orientan en dirección opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía. Esto es lo que se denomina como estado de spin beta. La diferencia de energía entre estos dos estados, spin alfa y spin beta, dependerá de la fuerza del campo magnético aplicado. Por tanto, cuanto mayor sea el campo magnético, mayor la diferencia energética habrá entre estos dos estados. Bien, ahora si disponemos que la carga está dentro de un campo magnético externo, el imán, o sea, este imán gira y se orienta en función del campo externo, y según la mecánica cuántica puede disponerse paralelo o antiparalelo al campo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que si se coloca paralelo, quiere decir que se está poniendo de spin alfa, siendo este en estado de menor energía. El estado antiparalelo vendría siendo entonces el spin beta, siendo este el estado de mayor energía. En caso cuando hay ausencia de un campo magnético externo, los vectores de momento magnético de los protones apuntan en cualquier dirección.
En presencia de un campo externo, los protones adquieren estado de alfa o beta de spin. Como el estado alfa es de menor energía, habrá más población de protones. Según vemos la ecuación, donde delta de E es la diferencia de energía entre los estados alfa y beta, tendría que ser igual a la constante de Planck sobre 2pi por y, que es el giro magnético en función del movimiento magnético por la intensidad del campo externo. Si colisiona un fotón con la energía adecuada, este protón puede pasar al estado alfa al beta. El spin, con un sentido paralelo al campo externo, puede tomar el estado contrario. Un núcleo que se encuentra con el campo magnético y la radiación adecuada se dice que está en resonancia. Y esto es lo que se recibe y se utiliza en cambiar de spin toda la energía. Es por eso que se denomina resonancia magnética nuclear. La energía recibida la utiliza en cambiar de spin. En cuanto a los electrones, giran alrededor del núcleo y generan un pequeño campo magnético que se contrapone al externo. Como consecuencia, el campo que actúa sobre el protón se ve debilitado y se dice que el núcleo está apantallado. Teniendo en cuenta la estructura compleja de las moléculas orgánicas, el efecto pantalla será muy diferente en puntos diferentes de la molécula, midiendo con precisión la intensidad de campo para un determinado protón en resonancia, por lo cual podemos tener informaciones importantes. La primera, ¿cuánta absorción diferente tendremos? De esta forma serían picos o señales en la resonancia en los espectros. De esta manera podemos determinar el número de protones electrónicamente diferentes y el grado de apantallamiento de cada uno, precisando el entorno electrónico de cada protón teniendo en cuenta la intensidad de absorción. Si tenemos en cuenta la intensidad de las señales y la multiplicidad, podemos obtener otras más informaciones. Mediante la intensidad podemos conocer el número de protones de cada clase y mediante la multiplicidad podemos obtener información sobre los protones del entorno. Ahora bien, la mayoría de esqueletos carbonatados de las moléculas orgánicas están constituidos en gran mayoría por el carbono 12. Esta no es magnéticamente activo debido a que su número cuántico de spin es cero. Si nos referimos en cambio al núcleo del carbono 13 con un número cuántico de spin 1 medio, este sí es magnéticamente activo, pero su abundancia isotópica natural es solo de 1% del total de carbono de una muestra, motivo por el cual la sensibilidad de la técnica de carbono 13 de espectroscopia magnética nuclear es baja. Si ahora bien, en el núcleo del hidrógeno, hidrógeno o hidrógeno 1 está constituido tan solo por un protón y este tiene un spin de 1 medio y presenta una buena sensibilidad de resonancia magnética nuclear. La interpretación de los espectros de protón se basa en la misma manera del carbono 13, en el número de hidrógenos distintos, es decir, no equivalentes, y la posición de las señales correspondientes a estos hidrógenos en el espectro, que depende del apantallamiento.
En este caso, la sensibilidad de un espectro de carbono 13 de resonancia magnética nuclear es 100 veces menor que la espectro de un protón. En un espectro de carbono 13 de resonancia magnética nuclear nos daría las siguientes informaciones. Nos indicaría el número de carbonos no equivalentes a la molécula y nos mediría el desplazamiento químico, donde podemos intuir el entorno electrónico y determinar los grupos funcionales próximos. Ahora, si vemos, por ejemplo, el etanol, cada uno con 3 grupos de protones producirá una señal de hidrógeno 1 para resonancia magnética nuclear, cuyo desplazamiento químico dependerá del entorno químico de los protones. Para el grupo CH3, el desplazamiento químico se situará en torno a 1 partes por millón, grupo funcional del alquilo, como un alcano saturado. También integra 3 protones, hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Para el grupo de CH2 aparecerá en torno a 3 o 4 partes por millón, ya que tiene un grupo OH como sustituyente e integra por 2 protones H4 y H5 y finalmente el protón H6 del grupo aparecerá entre 2,5 y 5 partes por millón e integra un protón. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Gracias.